Alicia, bienvenida a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos un poquito del tema. Te comentaba al principio, creo que es un tema que abarca a cualquier ser humano que se para en este planeta, ¿no? Pero creo que el enfoque que le vamos a dar hoy se me hace muy interesante y es para los emprendedores. Me causa mucha curiosidad el por qué esta parte de, o sea, es primordial, yo creo que las bases de cualquier emprendimiento y quizá muchas personas no lo han tomado en cuenta. ¿Cómo lo vives tú? Primero que nada, ¿por qué te lleva a enfocarte en estas partes de las finanzas para emprendedores? Híjole, es una historia bonita, es una historia larga, pero vamos a tratar de platicártela de poquito. A mí desde niña me gustaron los números, Pau. Yo sabía que lo mío eran los números. Entonces yo de niña jugaba atrás de una cortina y decía que yo era cajera de supermercado. Entonces, bueno, eso me encantaba. Cuando fui creciendo yo sabía que iba a estudiar algo como matemáticas o finanzas, pero matemáticas se me hizo medio aburrido. Entonces me fui a finanzas y estudié finanzas todo. Ahora sí que todo lo que se puede estudiar en finanzas lo estudié, desde la licenciatura, la especialidad, la maestría. Tengo la oportunidad de tener un diplomado en España sobre logística financiera y estoy a la mitad del doctorado en finanzas. Entonces todo finanzas me encantó. Cuando salgo de la universidad yo decía, ¿en dónde voy a desarrollar lo que ya aprendí? Dije, pues en un banco. En un banco es el lugar donde se mueven los dineros y los números, ¿no? Ahí voy a trabajar en un banco, Pau. Y en el banco, fíjate que me pasó algo bien curioso. Yo tenía esa preparación en finanzas, pero no tenía la preparación emocional para manejar el dinero. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Sí. Entonces, durante 18 años estuve trabajando en una institución financiera y crecí en diferentes áreas y todo iba muy bien. Y los últimos 5 los pasé laborando en un área que casi nadie conoce. A esa área se llama activos no financieros. Es un área muy rara de los bancos, pero esa área se encarga de recuperar los inmuebles que las personas no pueden pagar. Pues resulta que al estar encargada de 8 estados, me toca viajar una de esas veces a firmar escrituras porque yo era apoderado de la institución. Así como recuperaba los inmuebles, los vendía. Sí. Entonces como apoderado tenía que firmar. Pues recuerdo que ese día tuve que empezar mi viaje a las 6 de la mañana. Lo empecé y fui por La Piedad. De ahí me moví a Irapuato, a Querétaro, a León y Aguascalientes en el mismo día. Venía de regreso manejando a las 10 de la noche por la autopista que viene de Aguascalientes hacia acá y pasó lo que tenía que pasar, Pau. Me quedé dormida. Me duermo, me encandila un tráiler, a Dios gracias no venía nadie, choco contra la contención y mi coche se voltea. Entonces yo recuerdo nada más haber salido del coche y decir, pues estoy bien, estoy completa. Entonces ahí fue la primera vez que me pregunté, ¿qué estás haciendo, Alicia? Eso fue un martes. El viernes me toca trabajar hasta muy tarde, como hasta las 11 más o menos. Llego a casa de un familiar que me cuidaba a mi hijo y mi hijo tenía 4 años y pegadito en el cancel me dice, oye, yo ya no me quiero ir a tu casa. Imagínate el otro golpe emocional. No, ¿cómo dices eso, no? Y todavía le digo, ¿cómo que a tu casa? Y me dice, sí, porque yo solo voy a dormir a tu casa. Entonces aquí vivo y mañana me vas a traer otra vez, entonces mejor aquí me quedo. No, bueno, total que ya sabrás, lo agarré, me lo llevé, pero ya fue un pensar en decir, ¿qué estoy haciendo? Segundo golpe. Luego, la siguiente semana me toca ir a hacer una adjudicación, de las cosas más difíciles que hice en la institución. La adjudicación es ya cuando hay una instrucción legal de que quitas el inmueble. Entonces, no siempre me tocaba ir a mí, esa vez me tocó. Y cuando fui, pues ya me toca llegar y ver a una familia ya afuera, con sus cosas afuera. Y no se me olvida que pues la mamá me dice, me voltea, me ve y ve que yo me acerco a firmar y se dirige a mí y me dice, ¿por qué el banco me quitó mi casa? Híjole, yo sentí tan feo. Eso fue en Colima. Yo venía todo el camino de Colima para acá y yo venía pensando, ¿por qué no hay educación financiera? ¿Por qué el gobierno no nos da educación financiera suficiente? ¿Por qué las escuelas? Y venía yo muy enojada, ¿no? Y llegué al punto de decir, ¿por qué el banco antes de otorgar un crédito no da educación financiera? Y entre tantas preguntas, Pau, hubo una que se centró en mi cabeza y fue, ¿por qué no lo haces tú? Y yo iba a México una vez al mes, no tenía jefe aquí, sino allá, entonces voy allá y desde que llegué le dije, me voy, me quiero ir. Y se dio mi liquidación y se dio en muy buenas condiciones. Pero ahí viene el golpe 4. Ándale, todavía. Falta uno. Me hablan de recursos humanos y pues ya sabrás que cuando te hablan de recursos humanos yo dije, o algo hice o ya me voy. Llego a recursos humanos y me dicen, Alice, pues aquí está tu cheque de liquidación, pero me debes cerca de 2 millones de pesos.
¿Por La qué? misma cara puse yo, Pau, y yo sentí algo frío que recorría mi espalda. Y le dije, ¿cómo? ¿De qué te debo 2 millones? Ay, mira, muñeca, es que me debes la hipoteca, me debes 2 coches, me debes 3 tarjetas de crédito y 4 préstamos. No, Pau, te lo juro que yo me fui al baño, me veía en el espejo y yo decía, ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Y todavía me recriminaba y decía, ¿no que sabes finanzas? O sea, ¿qué pasó? Sí. Y pues ahí fue como una de esas películas que pasa ante tus ojos y dices, es que me di cuenta cómo llegué a ese momento de que paga, gasta, Toma. llega la siguiente quincena. O sea, ni siquiera me preocupaba. Pues me regreso con el de recursos humanos y le dije, pues empecemos a negociar. Pero, pues bueno, pasé por lo que yo creo que muchos pasamos, porque ahí viene ese punto clave de decir, no, pero yo ya no voy a ser empleado, voy a ser emprendedor. Entonces yo tenía esa emoción, esas ganas que tenemos los emprendedores, y me duró 2 semanas. Y ojo, porque me pasó algo que no me gusta que les pase a los emprendedores y ojalá puedan tomar mi ejemplo. Entonces, a las 2 semanas que yo quería, yo no sabía qué hacer, pues siguieron los gastos. Y obviamente ya eran gastos sin un ingreso. Sí. Me sentía tan desesperada que de repente llega una llamada que me dice, Alice, hay una oportunidad de colocarte en otra institución financiera en el área que tú llevabas. Inicio el proceso de contratación con la otra institución y justo el día que iba a firmar, por alguna razón llegó muy temprano. Y recuerdo que me senté como en una banquita allá afuera de un parquecito a esperar. Y imagínate qué cara había tenido yo, que pasa una persona y era una religiosa. Y me dice, ¿estás bien? Y volteé y la vi y le digo, sí. Me dice, es que te ves mal. Me dice, tienes cara de circunstancia. ¿Te puedo ayudar en algo? Y me acuerdo que me reí y le dije, no pasa nada, es que voy a tomar una decisión muy difícil y no sé si es lo correcto. Y recuerdo sus palabras y me dice, muy fácil, identifica qué quieres, qué es lo que quieres. Y me reí todavía y le contesté, no, pues si yo supiera qué quiero, híjole, no estaba aquí, ¿no? Pero cambió mi vida con las siguientes palabras. Y me dijo, pues más fácil todavía, identifica qué no quieres. Pero eso es una enseñanza para los emprendedores. No es fácil identificar qué queremos, pero sí es fácil decir que no quiero. Entonces ese es como un punto de partida. Pues empecé a escribir y escribir. Y algo que me hizo mucho volver a tomar el camino del emprendimiento fue que en su momento cuando yo hice el diplomado en España, recibí una charla de unos minutos de un empresario japonés. Ese empresario se llama Wahei Takeda. Y Wahei Takeda hablaba de una frase, una palabra que me apasionó desde aquel entonces que se llama Magokoro. Es una palabra japonesa que significa hazlo con el corazón, lo que te apasione. Eso significa Magokoro. De hecho, tiene un libro que se llama Maruap y significa que te apasiona. Entonces empiezo a escribir qué cosa me apasiona y ahí identifiqué. Me apasiona enseñar finanzas, enseñarle a la gente. Pues así fue como, ya te conté la historia larga, pero así fue como decido dedicarme a enseñar finanzas. Cruzas esta barrera que yo creo que muchas veces como emprendedores nos enfrentamos. Me ha tocado escuchar, leer de todo un poco que dice de que muchas veces tú piensas que tu círculo cercano va a ser tu primer apoyo. Y no es así. No. Cuando es así es este golpe de, híjole, estoy en el lugar adecuado, estoy haciendo lo correcto, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? Tratando de entender a los demás. Porque yo sé que quienes tenemos una idea y una emoción, pues hay etapas. Primero nuestro círculo cercano nos ve así como, ¿sí? O es ¿segura? Emocional. Ajá. Así, ¿no? O se te va a pasar en 2 días. Y luego cuando nos ven que sí va en serio, sí es así como que, qué bueno que sea lo que quieres. Y es ese primer apoyo de, no, sí, yo te apoyo. Dale. Entonces viene la otra etapa. Cuando ya te ven que no es sencillo, que tú estás pasando por momentos difíciles, que la situación económica apremia, ya es cuando ese círculo primero te disuade o quiere disuadirte, de decir, es que estás seguro que esto es lo correcto, porque mira qué difícil, y luego aparte, y si mejor tomas otra cosa. Entonces yo le llamo a esa parte que es la parte del crisol. Ya ves que cuando de repente tenemos que pasar por el crisol, pues pasamos por el calor ardiente, ¿no? ¿Para qué? Para transformarnos. Y yo le llamo a esa parte del crisol el que es cuando se te están cayendo las partes que no te van a servir. Yo me di cuenta que cuando yo quería iniciar el emprendimiento, en mí todavía estaba el miedo. Y el miedo no se quitó hasta que decidí que no iba a dar un paso atrás. Entonces, en el crisol se te va quitando el miedo, todavía estaban las dudas. Entonces, en el crisol se te quitan las dudas, estaba la incertidumbre, entonces se te va cayendo la incertidumbre,
pero hay que pasar por ese proceso para que ya quede algo un poquito más listo de decir, sí, ¿qué sigue? Y yo creo que una parte muy importante para pasar por ese proceso es, como decía mi abuelita, las malas juntas y las buenas juntas. Júntate con quien ya lo hizo y pregunta las dudas. Yo hoy una parte que hice de trabajo fue elaborar un poquito un taller que se hace en Fojal, que es cuando, yo creo que todos conocemos que es Fojal. Es una organización que se dedica a evaluar proyectos y a darte préstamos del gobierno para los proyectos. Es muy bueno. Entonces, en su momento, les apoyé a elaborar el taller que se da para orientarlos un poquito. Entonces, en aquel momento que me lo propusieron, dije, wow, yo cuando lo hice no lo tuve. Sí. Entonces, ese taller es bien bonito porque te enseña un poquito de cómo, a ver, qué tienes que fijarte, qué numeritos tienes que fijarte, cómo está tu plan de negocios, qué era un plan de negocios, cómo empezar. Entonces, pues cuando me dieron la oportunidad de darlo, dije, claro que sí, esto es lo que necesita un emprendedor. Pero ¿qué pasa? Que solo se da ahí. Entonces, un emprendedor que no está buscando un préstamo, que no lo conoce, ¿cómo lo obtiene? Exactamente. Entonces, ahí me di cuenta que se necesita mucho de esa educación financiera, que el emprendedor entienda las finanzas, pero las finanzas primero, Pau, las personales y luego las del emprendimiento. A mí me han platicado varias veces de que sus mayores errores fueron la parte de que en cuanto entraba dinero, decías, ay, ingresos, son míos. Y creo que es la parte que muchos emprendedores no han tomado en cuenta. Yo estudio finanzas, entonces para mí siempre ha sido como muy importante el decir, ¿sabes qué? O sea, para mí lo primordial siempre han sido, cuando estás emprendiendo, las finanzas. ¿Qué tienes que saber? Porque de ahí me va a llevar al despunte, a dónde quiero estar, ¿no? Comentando toda esta parte, Alicia, ¿qué consideras que son como las cualidades o habilidades que debe de desarrollar un emprendedor en este proceso? O sea, creo que es, sí, también la parte de las finanzas, o sea, el saber separar como esas cosas, pero ¿qué más hay? Porque creo que, como bien lo mencionamos, muchas veces hay tantas oportunidades allá afuera, pero el emprendedor está tan enfocado en otras cosas que no las ve y quizás esas oportunidades para uno se dice, no inventes, ahí estaba, ¿cómo no la tomaste, no? Pero no lo sabes. ¿Cómo lo visualizas tú esta parte? Yo lo llamo como ese instinto materno. Ya ves que de repente, y nosotras las mujeres, pues a lo mejor nunca tenemos, si no tenemos todavía hijos, pues no tenemos ese instinto, ¿no? Sí. Y ya cuando lo tienes algo se te desarrolla y se despierta. Ahí, sí. Bueno, lo primero sería confiar en que ese instinto se va a desarrollar. Ok. En decir, a ver, yo ya decidí, ya pasé por el crisol, ya decidí que sí quiero emprender, entonces voy a confiar en mí. Va a haber cosas que se pongan difíciles, pero tú vas a desarrollar algo que se llama resistencia. Y el otro es no creernos que lo sabemos todo. El emprendedor tiene tal vez una muy buena idea, pero no somos todólogos, Pau. O sea, no podemos abarcar la parte legal, la financiera. Delega. Exactamente. Entonces tenemos que ir pensando en quiénes van a ser nuestra red de apoyo. Y probablemente en esa red de apoyo sea de dos tipos, los externos y los internos. Porque en esa red de apoyo están los externos, que puedo acercarme a un abogado de confianza que me diga cómo son los trámites y no necesariamente va a ser parte de mi equipo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero me acerco porque yo no lo sé. Y luego los que son internos, quienes sí van a ser parte de mi equipo. Y primero voltea a ver tu emprendimiento y voltea a preguntarte qué tipo de gente necesita mi emprendimiento. No al revés. El decidir si tu emprendimiento va a ser con algún socio o no es de las cosas más delicadas de un emprendimiento. Sí. Y es lo que te puede evitar esos bachecitos en el futuro. Y más que nada es el manual, Pau. En nosotros está toda la información, pero no podemos confiar que se quede ahí. Sí. Hoy existe algo llamado plan de negocio. El plan de negocio, yo les digo, es el manual, es la Biblia del emprendedor. El plan de negocio es imaginar lo que va a pasar y ponerlo por escrito antes de que suceda. El plan de negocio tiene aproximadamente 13 aspectos, dentro de los que está la parte de laboral, de decir, a ver, ¿voy a tener empleados? ¿No voy a tener empleados? Está la parte de la infraestructura, ¿en dónde voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Es un producto o un servicio? Perdón, ¿qué es? ¿Yo solamente voy a distribuir o yo voy a procesar? ¿Yo voy a fabricar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, contestarte muchas preguntas. Dentro de ellas está la parte financiera. Es muy, muy importante. En esa parte financiera tienes que determinar, fíjate, cuál va a ser tu inversión inicial y, más importante, inversión subsecuente. Se nos olvida como emprendedores la inversión subsecuente. ¿Cuál es la inversión inicial? Pues con la que necesitas para iniciar. Comprar tal o cual cosa, la infraestructura, el lugar, el local o no. Pero se nos olvida que los primeros meses de vida ese negocio no va a generar y va a necesitar que tú sigas metiendo dinero. Esa inversión ya no se llama inicial, se llama subsecuente. ¿Hasta qué momento dejas de invertir en ese subsecuente? Hasta que tu negocio, tu emprendimiento llega a punto de equilibrio.
¿Qué significa el punto de equilibrio? Hasta que ya las ventas cubren los costos. Alicia, para concluir con la entrevista, a mí me gustaría entonces que platicáramos en esta parte. O sea, sé que es muy amplio, ¿no? El concepto que te voy a plantear, pero ¿cómo se ve un emprendimiento sano dentro del primer año? Factor 1, ten tu plan de negocio, procura hacerlo, busca ayuda, porque ese va a ser tu manual. El otro es la resistencia. Prepárate porque vas a encontrar muchísimos aspectos que te van a decir que no, que te van a jalar para atrás, desde la competencia hasta la familia. Y el tercero, soporte financiero. ¿Qué significa el soporte financiero? El plan B. Ten claro que el primer año de tu emprendimiento no te va a dar dinero, no te va a mantener. No se puede gastar de ahí. No me puedo comprar el coche porque ya me emocioné y veo ventas buenas. No me puedo ir de vacaciones, no me puedo cambiar de estilo de vida, de ropa. No. Tu soporte financiero es ese plan B, que es el que me da mis gastos y mi supervivencia en lo que mi bebito madura. Fíjate que me encanta muchísimo esa parte y eso te lo reconozco. Creo que como financiero, o sea, viene uno y dice, ay no, los números y las cuentas. Y la verdad es que no, yo creo que es algo básico que cualquier persona debería de conocer. Y muchas veces uno está dentro de eso y le va peor que si estuviera afuera, ¿no? O sea, piensan que uno lo va aplicando día con día y se me hace muy interesante que, como bien lo mencionas, te apasiona, entonces tú vayas y se lo transmitas a otros. Qué gusto, un gusto compartir contigo y que vengas a platicarme un poquito. Espero volverte a tener pronto por aquí. Al contrario, yo agradecida de que me permitan compartir educación financiera y compartir la experiencia. Sí, sobre todo. Mucha gente se me acerca y me dice, ¿qué chiste? ¿Tú eres financiero? No, yo cometí más errores de los que tú te Exactamente. imaginas. Sí, Entonces, sí. te lo puedo decir desde los dos puntos de vista, desde la teoría y desde la práctica. Entonces, yo soy la más feliz de que me permitan compartir educación financiera, Pau. Qué gusto. Gracias y sé que no será la última vez. Vas a ver que sí. Espero que les haya gustado la entrevista a todos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.